Mis amigos queridos, antes de empezar, déjenme hacerles una pregunta incómoda, de esas que te hacen levantar la ceja. ¿Qué harías si la persona que se supone que te ama, te llama asquerosa por estar embarazada? Sí, sa. Así, sin filtro, sin piedad y sin media neurona funcionando. Porque hoy, mis amigos, vamos a entrar en una historia donde la crueldad cotidiana se mezcla con secretos, silencio, orgullo tóxico y una venganza tan silenciosa que parece un poema. Una historia donde una mujer embarazada deja de contarle absolutamente todo a su esposo, incluso cuando entra en trabajo de parto. Y créanme, la razón es más que válida. Pero antes de que nos sumerjamos de cabeza en este caos emocional, por favor, mis amigos, suscríbanse, denle like, compartan este video con sus amigos tóxicos y no tan tóxicos, y díganme en los comentarios. ¿Alguna vez han guardado un silencio que dolía más que cualquier palabra? Porque lo que viene, mis amigos, lo que viene, se siente, se sufre, se disfruta. Mis amigos, vengan para acá, siéntense conmigo un momento, porque hoy les traigo una historia que parece exagerada, pero es tan real que me dejó mirando la pantalla como, ¿pero qué demonios acabo de leer? Y déjenme empezar preguntándoles algo sin anestesia: ¿qué harían ustedes si la persona que se supone que los ama más que nadie les dijera que su cuerpo es repugnante mientras ustedes están cargando a su hijo? Nuestra protagonista, a quien llamaremos Alicia, conoce muy bien esa respuesta. Alicia tenía 38 años, 7 años de matrimonio, una vida estable, tranquila, normal. Hasta que quedó embarazada. Porque, mis amigos, ahí fue cuando el verdadero rostro de su marido empezó a salir. Como si la noticia del embarazo hubiera activado en él un modo secreto de inmadurez crónica. Todo comenzó de la forma más inocente. Sucuada, una chica dulce de 26 años que estaba intentando quedar embarazada, le preguntó cómo era realmente la experiencia. Alicia respondió con sinceridad: náuseas, cansancio, dolor en los ligamentos, pechos sensibles. Nada gráfico, nada grotesco. Solo la verdad honesta. Pero su marido, llamémosle Julio, escuchó eso y decidió soltar la frase más patética que un adulto puede dirigirle a una mujer embarazada. Eres asquerosa. ¿Por qué dices esas cosas en voz alta? Mis amigos, yo sentí el cruce de vergüenza ajena y rabia a través del texto. Alicia se quedó en silencio. No porque estuviera de acuerdo, sino porque entendió exactamente con quién estaba casada. Y en ese silencio, un silencio frío, estratégico, tomó una decisión: si mi cuerpo te da asco, entonces no volveré a contarte nada sobre él. Desde ese momento, Alicia cerró la puerta. No mencionó síntomas, dolores, ni contracciones de práctica, ni consultas extras, ni miedos, nada. Silencio absoluto. Julio preguntaba: ¿cómo estás? Y ella respondía: bien. Una palabra. Sica. Precisa. Y él la aceptaba como si no tuviera ninguna responsabilidad emocional en esa historia. Pasaron los meses. Alicia llevaba el embarazo sola, emocionalmente abandonada, cuidando de sí misma como podía. Mientras tanto, Julio seguía su vida como si no existiera una criatura creciendo dentro de su esposa. Hasta que un día, su bolsa se rompió en casa. Ella estaba sola. Julio estaba en el trabajo. Y Alicia, fiel a la promesa que él mismo había provocado, no lo llamó. ¿A quién llamó? A su suegra y a su cuada. Y esas dos mujeres llegaron a su casa como si hubieran sido invocadas por un código secreto familiar. La llevaron al hospital, se quedaron con ella, la acompañaron en el trabajo de parto. Alicia dio a luz a una niña hermosa y saludable. Julio solo se enteró porque su familia lo llamó. Muchas veces. Y aún así, ignoró varias llamadas. Porque estaba saliendo con sus amigos. Cuando por fin apareció en el hospital, llegó enojado. No preocupado. No emocionado. No arrepentido. Enojado. Porque, según él, Alicia lo había humillado al no avisarle. Mis amigos, un hombre que actúa así necesita un manual básico de humanidad, y aún así dudo que lo lea. La familia de él no lo apoyó. Su madre le dijo que no tenía derecho a hacerse la víctima después de llamar a su esposa asquerosa. Su hermana lo bloqueó de su vida hasta que pidiera disculpas. Su abuela le dijo que aprendiera respeto antes de que la niña creciera. Los únicos que lo defendieron fueron unos primos misóginos que creen que las mujeres deben hablar poco. Lo cual, sinceramente, explica mucho. El padre de Alicia, para sorpresa de todos, tomó el lado de Julio. Dijo que Alicia había sido dramática. Y ahí, mis amigos, se me subió la sangre.
Porque si hay algo que un hombre nunca debería hacer, es llamar dramática a una mujer embarazada. La madre y el hermano de Alicia, en cambio, estuvieron de su lado desde el principio. Alicia volvió a casa con su bebé y una sensación amarga. Julio no solo la evitaba a ella, también evitaba a la niña. Solo le prestaba atención cuando había gente mirando, porque sabía que lo juzgarían si no lo hacía. Y en ese nuevo silencio, Alicia se dio cuenta de algo más profundo emocionalmente. Ella ya estaba sola desde hacía meses. Tal vez desde hacía años. Y con la niña en brazos, entendió que el amor que una vez tuvo por Julio ya no vivía allí. Si llegaste hasta aquí, mis amigos, regálame un like, porque esto apenas empieza. Alicia intentaba adaptarse a la nueva vida con su bebé, respirando entre el cansancio, la ternura y una tristeza que no quería admitir en voz alta. Tenía a su hija, tenía apoyo familiar, pero no tenía un compañero. Y aunque nadie lo decía, todos lo veían. Julio estaba físicamente en la casa, pero emocionalmente vivía en otro planeta. Los días pasaban y él volvía del trabajo sin mirar a la niña más de 2 segundos. No preguntaba cómo había ido el día, no ofrecía ayuda, no hacía nada voluntariamente. Solo sostenía a la bebé cuando había visitas, como si fuera un actor interpretando el papel del buen padre para una audiencia selecta. Alicia observava tudo em silêncio. Já não chorava. Já não pedia. Já não esperava. Mis amigos, cuando una mujer deja de esperar, algo muy grande ya se rompió. Ela havia tentado falar com ele algumas vezes, mas Júlio só devolvia frases curtas, defensivas, cheias de ego artificial. No estoy evitando nada. Estoy cansado. Tú exageras. Solo quiero paz. La palabra paz, en boca de un hombre que causó la tormenta, siempre suena a irresponsabilidad disfrazada. Una tarde, Alicia finalmente decidió preguntarle directamente si pensaba disculparse algún día por haberla llamado asquerosa, por ignorar las llamadas de su familia cuando ella estaba pariendo, por llegar tarde al nacimiento de su hija. Ella no gritó. No reclamó. Solo preguntó. Y la respuesta de Julio fue una puñalada seca. Fuiste tú quien me humilló primero frente a mi familia. Yo no te debo ninguna disculpa. Mis amigos. Mis amigos. Yo tuve que cerrar los ojos un segundo después de leer eso. Porque hay hombres que no entienden. Y hay hombres que eligen no entender. Alicia no dijo nada. No lloró. No discutió. Solo sintió un clic interno. Ese clic que, mis amigos, marca el fin real de un matrimonio, incluso si las firmas todavía no existen. Es el sonido mental de una puerta cerrándose para siempre. Ella se levantó, fue al cuarto, preparó una mochila pequeña, guardó lo básico para ella y la bebé, y salió de la casa sin gritar ni mirar atrás. No se fue a lo de sus padres. Fue directo a la casa de su hermano, porque sabía que allí estaría segura y no tendría que soportar sermones ni consejos inútiles. Su hermano la recibió sin preguntas. Solo abrió la puerta, la abrazó y dijo: quédate el tiempo que necesites. La cuada de Alicia, emocionada, tomó a la bebé en brazos como si fuera su propia sobrina del alma. Había amor allí. Había cuidado. Había paz verdadera. Mientras tanto, el teléfono de Alicia empezaba a sonar. Primero un mensaje de Julio: te llevaste a mi hija sin permiso. Después otro: estás exagerando. Otro más: regresa a casa y hablemos. Y luego silencio. Alicia apagó el celular. Por primera vez en mucho tiempo, respiró sin sentir un nudo en el pecho. La familia de Julio, al enterarse de la situación, estalló. Su madre estaba furiosa con él. Su hermana dejó claro que no lo apoyaría si seguía sin hacerse responsable. Su abuela, la más tranquila de todas, simplemente dijo: cuando un hombre no aprecia lo que tiene, el destino se lo quita. La única persona que no se movió un centímetro de su posición absurda fue el padre de Alicia. Él seguía insistiendo en que ella debía haberlo llamado, que era su obligación, que había sido vengativa. Alicia ya no tenía fuerzas para discutir. No quería convencer a nadie. Quien no entendiera, tampoco merecía acceso a su paz recién conquistada. Su madre, por otro lado, estaba furiosa con el esposo y con el propio marido. Dijo sin rodeos que se avergonzaba de estar casada con un hombre que veía natural que un yerno llamara repugnante a una mujer embarazada. Alicia nunca había visto a su madre tan decepcionada. Durante esos días en la casa de su hermano, Julio no dejaba de enviar mensajes inconsistentes. En uno estaba enojado, en otro decía que la amaba, en otro actuaba como si todo fuera una simple discusión de pareja. Pero nunca, en ninguno, hubo una disculpa real. Cero responsabilidad. Cero reflexión. Solo orgullo. Y mis amigos, el orgullo de un hombre inseguro puede destruir una familia completa. La bebé, mientras tanto, recibía amor por todos lados.
Su risa llenaba la casa del hermano de Alicia, su cuada lloraba de emoción al cargarla, y Alicia empezaba a sentir algo que no sentía hacía meses: descanso emocional. Era como si el silencio de Julio, antes sofocante, se hubiera convertido en un alivio cuando quedó atrás. Una noche, sosteniendo a sua hija dormida em braços, Alicia se deu conta de uma verdade dolorosa: ela não tinha apenas saído de casa. Ela tinha saído do casamento. E o mais surpreendente era perceber que não havia saudade. No había vacío. No había dudas. Solo un espacio limpio donde antes existía angustia. Mis amigos, cuando la paz llega así, es porque la guerra ya terminó. Y no fue Alicia quien la perdió. Fue Julio quien la provocó. Si llegaste hasta aquí, mis amigos, denle like, comenten, porque la historia aún va a subir de intensidad. Los días siguientes en casa de su hermano fueron una mezcla de alivio, miedo y claridad. Alicia sentía algo extraño, una especie de paz incómoda. Esa paz que solo aparece cuando una parte de ti ya tomó una decisión antes de que tu mente la aceptara por completo. Ella cuidaba de la bebé durante el día mientras su cuada le ayudaba con las tareas básicas, preparando comida, sosteniendo a la niña para que Alicia pudiera bañarse, dormir o simplemente respirar. Era un hogar donde no se escuchaban suspiros frustrados ni se veía el ceño fruncido de un hombre ofendido por su propio orgullo. Era un hogar donde no había miedo. En ese ambiente, Alicia comenzó a enxergar con más nitidez algo doloroso. Ella estaba experimentando, pela primera vez en muchos meses, lo que debería haber sentido durante toda la gravidez: apoyo, cariño, compañía. Y todo eso no venía del hombre con quien se había casado, sino de la familia que la amaba de verdad. Mis amigos, a veces uno necesita salir de la oscuridad para darse cuenta de cuánto estaba ciego. Mientras tanto, Julio estaba viviendo su propio caos, pero un autoimpuesto. En vez de reflexionar, de pedir disculpas, de intentar comprender, eligió el camino más patético: jugar a la víctima. Mandaba mensajes largos, confusos, llenos de contradicciones. Un día decía que Alicia era cruel. Al siguiente, que la extrañaba. Luego, que ella estaba manipulando a todos. Y después, que no entendía por qué ella había reaccionado tan fuerte por una bobada. Mis amigos, se puede perdonar la ignorancia, pero no la arrogancia disfrazada de inocencia. Lo más irónico era que, entre los mensajes dramáticos, él jamás preguntó sinceramente por el bienestar de la bebé. Solo se quejaba de lo que él estaba sintiendo: su supuesta humillación, su estrés, su imagen frente a la familia. Era como si la niña fuera un accesorio emocional y no una persona real que necesitaba un padre. Y ahí Alicia entendió algo que la golpeó como una verdad cruel: Julio jamás había estado preocupado por la experiencia de la gravidez. No era asco. No era ignorancia. Era ego. Un ego tan frágil, tan inflado y tan mal administrado que prefería fingir repulsión antes que admitir que no sabía lidiar con algo tan simple como la vulnerabilidad de la esposa. El hermano de Alicia, observando todo, le dijo una noche: no puedes criar a una niña con un hombre que se siente humillado cuando le piden responsabilidad. Alicia no respondió. No necesitaba. Ella ya sabía. La madre de Julio, por otro lado, llamaba a Alicia todos los días, preocupada por ella y por su nieta. Y cada llamada incluía alguna frustración más sobre el comportamiento de su hijo. No quiere escuchar. No acepta que se equivocó. Dice que tú lo trataste mal por no avisarle, pero no reconoce lo que él te dijo. Se encierra, no habla, y cuando habla, se queja. Alicia se sentía agradecida por el apoyo, pero al mismo tiempo, era triste ver que hasta la madre del hombre reconocía lo que él no quería admitir. La hermana de Julio fue más directa: si él no se disculpa de verdad, no regreses. No vale la pena. Y mis amigos, ustedes saben que cuando una cuada te dice eso, ahí hay verdad de pura. Mientras todo eso acontecía, el padre de Alicia seguía insistiendo desde lejos en que ella estaba exagerando. En cada mensaje, repetía la misma cantilena: tienes que pensar en la familia. Tienes que perdonar. Fue solo un comentario. No debiste sin avisar. Y Alicia, con la bebé dormida sobre el pecho, pensaba: ¿por qué es tan fácil pedir paciencia a las mujeres pero nunca exigir responsabilidad a los hombres? Fue entonces cuando algo cambió profundamente en ella. Una mañana, mientras alimentaba a la bebé, sintió que esa culpa constante que la sociedad impone a las mujeres, finalmente se partía. No se evaporó. No desapareció de repente. Pero se quebró. Y por la primera vez desde que todo comenzó, Alicia sintió que no debía explicaciones a nadie por proteger a sí misma y a su hija. No era venganza. No era orgullo. Era supervivencia emocional. Julio, en su desesperación teatral, decidió finalmente llamar a la casa del hermano de Alicia. Su tono,
Por primera vez, no era de rabia sino de confusión. Pero incluso así, no había humildad en su voz. «Quiero ver a mi hija», dijo. El hermano de Alicia respiró hondo y respondió: «Tú puedes verla. Pero primero reconoce lo que hiciste». Silencio al otro lado de la línea. Un silencio pesado, largo, el silencio de un hombre que jamás había sido confrontado como adulto. Y entonces Julio dijo: «Yo no hice nada malo». Ella reaccionó mal. «Yo solo dije la verdad». Mis amigos, en ese instante, la puerta se cerró para siempre. No en la casa del hermano. No en el corazón de Alicia. Se cerró en el destino de ese matrimonio. El hermano cortó la llamada sin permitir más estupideces. Alicia escuchó todo desde la sala, con la bebé en brazos. No lloró. No tembló. No sintió miedo. Solo se sintió libre. Porque cuando un hombre te dice: «Yo no hice nada malo», después de haberte humillado, ignorado, minimizado y abandonado emocionalmente, él mismo firma el final. Y ella, por fin, lo aceptó. Mis amigos, si llegaron hasta aquí, comenten, porque las cosas todavía van a empeorar para él antes de mejorar para ella. Alicia pasó las siguientes noches reflexionando sobre su vida. No sobre el matrimonio, ese ya estaba desmoronado desde antes del parto, sino sobre algo más profundo: cómo había permitido que su propio valor fuera reducido por alguien que ni siquiera sabía gestionar sus propias emociones. Mientras alimentaba a la bebé en la madrugada, escuchaba el silencio cálido de la casa de su hermano. No había tensión, no había caminatas pesadas en el pasillo, no había suspiros de fastidio detrás de la puerta del dormitorio. Solo el sonido suave de la respiración de la niña y su propio corazón, que por primera vez en meses no latía con ansiedad. En ese ambiente de calma, comenzó a recordar pequeñas cosas que en su momento ella había minimizado. Comentarios sarcásticos de Julio cuando ella lloraba con una película. Burlas cuando se golpeaba un dedo del pie. Frases como: «Estás exagerando. No necesitas ayuda. No es para tanto». Mis amigos, a veces el cuerpo de la gente grita antes que la mente entienda. Y el cuerpo de Alicia llevaba tiempo pidiendo socorro. Ella entendió que o no había visto las SEALs o había elegido ignorarlas porque amaba a Julio. Y eso doía. Pero también la liberaba. Mientras ella reconstruía su mundo interno, Julio destruía el suyo propio. No por la pérdida momentánea de su esposa e hija, sino por su absoluta incapacidad de aceptar que había hecho algo mal. Porque en su mente, él era la víctima. En su narrativa, él era el hombre incomprendido por una mujer emocional. Y en su actuación, él era el padre despojado de derechos. Pero mis amigos, los derechos no se pierden por accidente. Se pierden por negligencia. Julio seguía enviando mensajes, cada uno más contradictorio que el anterior. «Iré por la bebé Mahana. Si no regresas, me veré obligado a tomar medidas. Quiero que volvamos a ser una familia. Deja de manipular a todos. Estoy sufriendo. No entiendes mi parte». Alicia leía todo en silencio. Pero no respondía. Y aquí está la ironía suprema. Meses atrás, ella habría llorado, habría intentado explicar, habría intentado calmarlo. Ahora solo veía a un hombre dando manotazos al aire, incapaz de sostener su propio peso emocional. La madre de Julio llamó nuevamente, con voz cansada, diciendo que él estaba fuera de sí, que no comía bien, que hablaba con rabia y luego con tristeza, que negaba todo y luego decía que la extrañaba. Alicia agradeció la preocupación, pero sabía algo que la suegra no sabía. Julio no estaba quebrado por perder a su familia. Estaba quebrado porque había perdido el control. Y eso, mis amigos, siempre duele más en hombres que nunca tuvieron que confrontar sus errores. Una tarde, mientras la bebé dormía, Alicia salió a caminar con su cuada. El aire fresco la envolvía como si estuviera limpiando los meses de angustia que había tragado. Por primera vez, pudo hablar sin temblar. «No extraño mi casa», dijo. No extraño a Julio. No extraño la vida que tenía. Su cuada la miró con ojos suaves y solo respondió: «A veces la libertad llega disfrazada de desastre». Esa frase se quedó grabada en la piel de Alicia como tatuaje invisible. De vuelta en la casa, Alicia encontró nuevas llamadas perdidas. Esta vez, no solo de Julio, también del padre de ella. Una mezcla de miedo y resignación la atravesó. Sabía exactamente lo que venía. Y acertó. Su padre le había enviado un largo mensaje diciendo que ella debía corregir su actitud, que estaba lastimando a un hombre bueno, que toda relación tiene discusiones y que una esposa no abandona el hogar por un comentario. Alicia respiró hondo. Una parte de ella quería responder. Explicar. Recordarle todo lo que había pasado. Pero otra parte, la parte que había despertado desde el nacimiento de su hija, simplemente aceptó que algunas personas nunca entenderían. Y esa parte era fuerte. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió.
Julio apareció. Sin avisar. En la puerta de la casa del hermano de Alicia. Él no llegó gritando. No llegó llorando. Llegó vacío. Con el rostro cansado, la barba descuidada, la mirada perdida. Parecía un hombre derrotado, pero no por amor, por orgullo estrellado. El hermano de Alicia abrió la puerta apenas lo suficiente para asomarse. Julio intentó entrar, pero el hermano bloqueó el paso sin titubear. «Solo quiero ver a mi hija», dijo Julio, con una voz que mezclaba frustración con una tristeza mal actuada. «El problema es que no quieres verla», respondió el hermano. «Quieres recuperar tu control. Y no va a pasar». Julio apretó la mandíbula. «Ella es mi hija». «También lo era cuando ignoraste las llamadas durante el parto», respondió el hermano. «También lo era cuando preferiste salir con tus amigos. También lo era cuando la llamaste asquerosa». Julio no supo qué responder. Detrás del hermano, Alicia escuchaba cada palabra. Su corazón latía rápido, pero no por miedo. Por la certeza de que estaba asistindo ao fim de algo que já havia morrido muito antes. Julio la vio. La mirada se cruzó por un segundo. Y en ese segundo Alicia no sintió nada. «And I amor». Ni odio. «And I cómplices recuerdos». Solo un vacío limpio, casi ligero. Julio intentó hablar, pero todo lo que salió de su boca fue: «Alicia regresa a casa». Ella respondió con una calma que incluso la sorprendió: «No tengo casa contigo». Julio abrió la boca, pero nada salió. Era como si, por primera vez, hubiera visto el resultado real de sus actos. La consecuencia viva, caliente, inevitable. Alicia, con la bebé dormida en brazos, dio un paso hacia adelante y dijo: «Si quieres verla, voy a permitirlo. Pero primero vas a disculparte». «No conmigo. Con ella. Porque ella merece un padre que no huya, que no se ofenda, que no se avergüence de la mujer que la trajo al mundo». Julio tragó en seco. Sus labios temblaron. Y al final, como siempre, eligió la salida más cobarde. «Yo no voy a pedir disculpas por algo que no hice». Y se fue. Mis amigos, cuando un hombre cruza voluntariamente la línea entre el orgullo y la estupidez, el destino cierra la puerta por él. Después de que Julio se marchó, la casa quedó envuelta en un silencio estrao, un silencio que no era tenso ni incómodo, era liberador. Alicia sintió que algo pesado había sido arrancado de su pecho, como si por fin pudiera respirar sin el olor a culpa que él le había impuesto durante meses. La bebé seguía dormida, ajena al drama, con esa paz inocente que solo tienen los recién nacidos. Alicia la miró y pensó: «Algún día voy a contarle cómo aprendí a ser fuerte gracias a ti». Durante los días siguientes, Julio no intentó volver en persona. Solo enviaba mensajes esporádicos, cada vez más cortos, cada vez más vacíos. «Necesito verla. No puedes alejarla de mí. Esto no es justo». «Pensemos en la niña». Pero ningún mensaje aparecía lo esencial. «Lo siento. Me equivoqué. «Fui cruel». Tu cuerpo no es repugnante». «No debí ignorar». «Nada». Era como si su orgullo fuera un muro que él prefería mantener firme aunque tuviera que sacrificar a su propia familia para sostenerlo. Alicia se dio cuenta de algo que cambia vidas. Julio no estaba luchando por la bebé. Estaba luchando por no parecer el villano de su propia historia. Mientras él enviaba mensajes secos y confusos, la familia de Alicia y la de Julio se movían como dos fuerzas opuestas alrededor de ellos. La madre de Julio seguía insistiendo en que él debía pedir disculpas. Su abuela decía que había criado hombres, no niños adultos. La hermana mantenía la distancia, firme en su posición. La única persona que seguía del lado de Julio era el padre de Alicia. Ese hombre parecía más preocupado por la idea abstracta del matrimonio que por la seguridad emocional de su propia hija. En una llamada tensa, él dijo: «No puedes destruir tu familia por una discusión». Alicia respondió con calma: «Una discusión no me deja sola durante el parto». El padre guardó silencio. Era el silencio de alguien que sabe que está errado, pero no quiere admitirlo. Alicia colgó sin remordimiento. Mientras todo eso pasaba, la bebé empezó a abrir los ojos más tiempo durante el día. Sonreía. Movía las manitas. Hacía esos sonidos suaves que derreten o coracao de cualquier adulto con un mínimo de humanidad. Y Alicia sentía que cada pequeño gesto de la niña la reconstruía por dentro. Mis amigos, há tipo de amor que salva sem fazer discurso. Esse amor cabe numa mãozinha de bebé. Una tarde, mientras cargaba a la niña en el pecho, Julio volvió a llamar. Esta vez, Alicia decidió atender. Su voz sonaba cansada. «Alicia, no quiero pelear más». Ella cerró los ojos, respiró profundo y dijo: «Entonces no pelees. Solo escucha». Julio no respondió, pero no colgó. Alicia continuó:
Te pedí que no me llamaras repugnante. Te pedí respeto. Te pedí apoyo. Te pedí que estuvieras presente. Y tú elegiste no estar. Ninguna de esas cosas fue un accidente. Julio murmuró. No sabía que te afectó tanto. Mis amigos. Ahí Alicia sintió una mezcla de risa amarga y lástima. No sabías porque no quisiste saber, dijo ella. Te lo dije. Te pedí. Lloré. Me callé. Y aún así, tuviste todas las oportunidades. Julio no respondió. En el parto, continuó Alicia, todos te llamaron. Tu familia. Mi familia. Yo no. Porque tú mismo dijiste que te daba asco, que no querías escuchar nada sobre el embarazo. ¿Qué esperabas que hiciera? Julio dijo apenas. Quería que me avisaras. Alicia soltó una risa suave, triste. Querías control, no información. Y del otro lado de la línea, el silencio fue más pesado que cualquier grito. Entonces ocurrió algo inesperado. Julio empezó a llorar. No un llanto profundo, reflexivo. Era un llanto infantil, frustrado, del tipo nadie entiende lo que siento. Alicia, me siento solo. Ella respiró y dijo algo que no había planeado, pero que salió tan honesto que hasta ella se sorprendió. Yo estuve sola mucho antes que tú. Hubo silencio. Un silencio final. El tipo de silencio que derrumba paredes internas. Julio finalmente dijo. No sé cómo arreglar esto. Alicia respondió. Yo tampoco. Pero sé que no puedo volver a una casa donde mi hija vea a su madre siendo tratada como basura emocional. Julio dejó escapar un suspiro quebrado. ¿Quieres divorciarte? Preguntó, como si la palabra fuese un fantasma detrás de la puerta. Alicia no contestó de inmediato. Miró a la bebé en sus brazos. Vio esa expresión tranquila, limpia, pura. Y dijo, quiero paz. Lo que venga después será consecuencia. Julio colgó. Alicia se quedó mirando el teléfono, pero no sintió miedo. Sentiu alívio. E pela primeira vez desde que tudo começou, ela conseguiu imaginar um futuro sem ele. E esse futuro não era triste. Era luminoso. Suave. Tranquilo. Mis amigos, cuando una mujer recupera su paz, no hay fuerza en el mundo que la haga retroceder. Alicia sabía que aquella llamada había marcado un punto de no retorno. No porque Julio hubiese pedido perdón, él no lo hizo. No porque hubiera reconocido su crueldad, tampoco lo hizo. Sino porque, por primera vez, él en verdad sintió que podía perder lo que daba por garantizado. Y mis amigos, nada aterra más a un hombre que siempre contó con la presencia incondicional de una mujer, que darse cuenta de que ella ya no lo espera. Durante los días siguientes, Alicia empezó a reorganizar su mente. No sus cosas, no su rutina, su mente. Pensaba en la bebé, en su futuro, en la vida que quería construir. Pensaba también en la vida que no quería repetir, una casa donde una mujer tiene que mendigar respeto, donde cada emoción vira exagero, donde o silencio vira arma. Mientras eso ocurría, Julio empezó a hacer algo que nunca había hecho durante el embarazo: aparecer. No de manera física no tenía coragem para eso. Pero enviaba mensajes preguntando por la niña. Fotos. Vídeos. ¿Cómo está? ¿Durmió bien? ¿Todo ok con la salud? Alicia respondía con neutralidad. Sem hostilidade, sem doçura. Era como si estuviese falando como un conocido distante, no con el padre de su hija. Eso lo destruía. Pero también era la consecuencia natural de meses de abandono emocional. Un día, la hermana de Julio visitó a Alicia para conocer a la bebé. Traía regalos, ropa, una manta tejida a mano. Los ojos se le llenaron de lágrimas cuando cargó a su sobrina. Te juro que no sé qué pasa por la cabeza de mi hermano, dijo con sinceridad. No puedo defenderlo. No puedo justificarlo. Pero estoy aquí. Alicia sonrió, agradecida. Era extraño sentirse más apoyada por la familia del hombre que por el propio hombre. La conversación siguió de manera suave hasta que la hermana de Julio dijo algo que Alicia no olvidaría jamás. Tú no mereces cargar la culpa que él se niega a asumir. Esa frase se transformó en un mantra. Esa misma noche, mientras acunaba a la bebé, Alicia pensó en su futuro. Pensó en las millones de pequeñas decisiones que tendría que tomar: dónde vivir, cómo organizar horarios, si regresaría al trabajo, cómo criar a la niña lejos del caos emocional de Julio. Pero por primera vez, el miedo no ocupaba la primera fila de sus pensamientos. Había lugar para esperanza. Había lugar para opciones. Había, sobre todo, lugar para paz. Mientras tanto, Julio seguía sin entender el punto central. No era sobre el sentirse mal. Era sobre el haber construido un ambiente donde Alicia tuvo que elegir entre su bienestar y su matrimonio. Y ella eligió a sí misma. Y eso, mis amigos, es algo que muchos hombres nunca imaginan que una mujer puede hacer.
Pero cuando una mujer lo hace, no hay vuelta atrás. No era una decisión impulsiva. Era una decisión maturada. Una decisión nacida de meses de dolor, soledad y humillación. Durante ese tiempo, Julio parecía cada vez más perdido. Mandaba mensajes diciendo que no entendía en qué momento las cosas se habían ido de las manos. Alicia leyó eso y sintió casi compasión. Porque se necessitava nível absurdo de desconexão com a realidade para não perceber exatamente o momento em que todo se había rompido. El momento había sido claro. Cuando él eligió el orgullo por encima del respeto. Cuando él eligió el asco imaginario por encima del apoyo. Cuando él eligió salir con amigos por encima del nacimiento de su hija. Y ahora, lo único que le quedaba era reclamar que no entendía nada. Una tarde, cuando la bebé tenía ya algunas semanas de vida, Julio envió un mensaje más largo que los anteriores. Estoy pensando en buscar ayuda profesional. No quiero perder. No quiero perder a nuestra hija. Sé que me equivoqué aunque todavía no entiendo por qué fue tan grave. Pero quiero intentarlo. Alicia sintió algo curioso al leer eso. No era alivio. No era emoción. Era distancia. La frase sé que me equivoqué podría haber llegado meses atrás. Durante la gravidez. En el hospital. En la discusión en casa del hermano. En la llamada. Pero llegó tarde. Y aunque Alicia apreciaba el gesto, entendía que él no estaba listo. No completamente. No de la forma que importaba. Porque, mis amigos, hay una diferencia enorme entre no quiero perderte y quiero cambiar por mí mismo. Alicia respondió con calma. ¿Busca ayuda? Sí. Por ti. No por mí. Julio contestó. ¿Podemos intentarlo? Alicia miró a su hija. Esos ojos pequeños, llenos de inocencia, llenos de futuro. Y respondió. No ahora. Julio no escribió nada más esa noche. Alicia colocó a la bebé en la cuna, suspiró y sintió algo nuevo. Una sensación poderosa, transformadora, quase sagrada. Ela percebeu que não estava apenas saindo de casamento. Estava renascendo como mulher. Mis amigos. Lo que viene después es el punto decisivo de esta historia. La parte en la que Alicia define, con una sinceridad brutal, su nuevo destino. La mañana siguiente amaneció tranquila. El tipo de tranquilidad que no viene del silencio externo, sino del silencio interno. Alicia se despertó con la bebé hecha un pequeño ovillo tibio a su lado, respirando con ese ritmo perfecto que solo los recién nacidos tienen. Abrió los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió un peso en el pecho. No sintió miedo al abrir el día. No sintió la presencia de alguien esperando que ella se justificara por existir. Solo sintió vida. Mientras preparaba una mamadera, escuchó su propio pensamiento claro como campana. No necesito volver. Y ese pensamiento, mis amigos, vino sin culpa. Sin ese eco social que exige que una mujer mantenga la familia unida. Sin esa voz externa que repite que toda relación tiene problemas. Era un pensamiento limpio. Una certeza limpia. Un camino limpio. Ese mismo día, Alicia decidió hablar con un abogado no porque quisiera correr al divorcio, sino porque quería información. Quería saber sus derechos, sus opciones, entender qué camino estaba tomando, aunque aún no lo hubiera verbalizado. El abogado fue directo, profesional, frío pero empático. Le explicó sobre guarda, manutención, visitas, pensión. Le explicó que el abandono emocional también era violencia silenciosa. Le explicó que ella tenía pleno derecho de proteger a su hija de cualquier ambiente hostil. Alicia agradeció, sintiendo una mezcla de fuerza y vulnerabilidad. Era como caminar sobre una cuerda floja, pero con los pies firmes. Mientras eso ocurría, Julio también decidió tomar acción. O mejor dicho, una parodia de acción. Pidió una cita con un terapeuta, pero canceló al día siguiente. Dijo que pensaba ir al hospital para ver la bebé, pero nunca apareció. Enviaba mensajes diciendo que estaba reflexionando, pero sus reflexiones parecían monólogos de un hombre que se lamentaba de su propia imagen más que de sus actos. Mis amigos, un hombre que no sabe distinguir remordimiento de vergüenza nunca llega lejos en la autocrítica. Por su parte, Alicia no estaba esperando nada. Ni disculpas, ni giros dramáticos, ni revelaciones tardías. Su única preocupación, su único planeta estable, era la bebé. Cierto día, Julio finalmente pidió hablar cara a cara. Alicia aceptó, pero con una condición. No quiero discutir. No quiero gritos. No quiero manipulación. Solo hablar. Julio llegó nervioso. No con ese nerviosismo de quien teme perder algo valioso, sino con el nerviosismo de quien teme enfrentar sus propios errores. Y cuando vio a la bebé en los brazos de Alicia, su expresión se quebró por un segundo. Ella está hermosa, dijo.
Alicia no respondió. Solo la sostuvo un poco más cerca, como quien protege un tesoro. Julio respiró hondo. Estoy tratando de entender lo que pasó. Pero me cuesta. Siento que todo explotó de la nada. Alicia sintió una oleada de indignación silenciosa, pero habló con calma. No explotó de la nada. Tú lo encendiste. Día tras día. Palabra tras palabra. Silencio tras silencio. Julio bajó la mirada. Yo no pensé que te afectaría tanto. Alicia cerró los ojos, conteniendo una mezcla de risa amarga y tristeza. ¿Cómo no te iba a afectar? Llamaste repugnante a la mujer que estaba criando a tu hija. No te importó cómo me sentía. Y cuando entré en trabajo de parto, no estabas. Él apretó los labios. No sabía que era ese día. Te llamaron, Julio. Te llamaron varias veces. Y no atendiste porque estabas con tus amigos. Julio tragó saliva. Ese fue el momento en que empezó a entender que no había excusas posibles. El rostro se le quebró. La voz se volvió fina. No sé cómo reparar esto. Alicia lo miró con una honestidad que cortaba el aire. No es mi trabajo enseñarte a ser un hombre. Ni un esposo. Ni un padre. Él se quedó inmóvil. Era como si alguien le hubiera arrebatado el guión y ahora estuviera perdido sin saber qué línea decir. Alicia terminó. Si quieres ver a tu hija, podemos organizar visitas. Pero no voy a volver a esa casa. No voy a criar a la bebé en un ambiente donde la madre no es respetada. Julio abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Solo lágrimas contenidas que no terminaban de caer. Alicia dio un paso atrás, en sil clara de cierre. Yo ya elegí, dijo. Elegí la paz. Julio no trató de detenerla. No pidió un abrazo. No insistió. Apenas quedó allí, en medio de la sala, pareciendo un niño abandonado, con la diferencia de que fue él quien se dejó solo. Alicia se fue sin mirar atrás. Y cada paso que daba fuera de esa casa era como recuperar centímetros de vida. Mis amigos, cuando una mujer aprende su propio valor, el mundo entero cambia de eje. Pero todavía quedaba una última tormenta. Una que no vendría de Julio, sino de alguien que Alicia nunca imaginó. Y esa última tormenta decidiría el final. La conversación con Julio había sido la última pieza del rompecabezas. Alicia lo sabía. Él lo sabía. Hasta la casa entera lo sabía. Pero la vida, mis amigos, nunca deja que una historia termine tan fácil. Siempre guarda una última sacudida, esa que llega cuando menos la esperas y te pone a prueba una vez más. Esa sacudida vino de donde Alicia jamás habría imaginado. Su propio padre. Un hombre que había estado distante durante la gravidez, incómodo con emociones, rígido con reglas que él mismo no seguía. Un hombre que, cuando ella más necesitó apoyo, decidió defender al yerno misógino porque los hombres también tienen límites. Un hombre que creía que el deber de una mujer era aguantar. Esa mañana, mientras Alicia y su madre preparaban café en casa del hermano, el teléfono sonó. Era él. Alicia dudó en atender. Su madre la miró con una mezcla de tristeza y fortaleza. Atiende si quieres. Si no quieres, no tienes por qué. Pero Alicia necesitaba cerrar ese círculo, así que respondió. Del otro lado, la voz del padre sonaba tensa, irritada, como si él fuera la parte ofendida. ¿Qué has hecho? Comenzó sin saludo. Tú no puedes destruir tu familia así. Tienes que volver a tu casa con tu marido. Alicia cerró los ojos. Respiró hondo. Y por un segundo, sintió esa versión vieja de sí misma queriendo justificar algo, queriendo explicar, queriendo no decepcionar. Pero esa versión ya no existía. Papá, dijo calmadamente, yo no destruí nada. Solo salí de un lugar donde no era respetada. Su padre exhaló con frustración. Él está sufriendo. Está arrepentido. ¿Qué te dijo exactamente? Preguntó Alicia. El pobre está desesperado. Dice que tú te fuiste sin motivo. Que no lo dejaste ver a su hija. Que lo humillaste. Alicia sintió una risa seca queriendo salir, pero se la guardó. ¿Y tú le creíste? Preguntó sin elevar la voz. Su padre no dudó. Es tu marido. Él tiene derecho a ser escuchado. Ahí fue cuando algo dentro de Alicia terminó de romperse. No por dolor. Por claridad. ¿Y yo? Preguntó ella. ¿Yo no tengo derecho a ser escuchada? Silencio. Largo. Denso. Su padre finalmente dijo. Alicia, es que tú siempre has sido sensible. Mis amigos, esa frase. Esa frase es la daga histórica que tantos hombres usan para invalidar el sufrimiento emocional de una mujer. Alicia sintió un temblor detrás de las costillas, pero lo transformó en firmeza. No. No soy sensible. Soy humana. Y estuve sola durante todo el embarazo.
Él me llamó repugnante. Eso fue violencia emocional. Él ignoró las llamadas cuando estuve en trabajo de parto. Eso fue negligencia. Él no se acercó a su hija hasta que hubo testigos. Eso es ego. Del otro lado, su padre guardó un silencio obstinado, incapaz de encarar la magnitud de esas palabras. Y si tú no puedes ver eso, continuó Alicia con la voz tranquila como el filo de un cuchillo limpio, entonces eres parte del problema. El padre resopló. Alicia, no quiero perder a mi hija. Ella sintió un nudo dulce en el pecho. Pero no cedió. No me vas a perder, dijo. Pero tampoco voy a permitir que me alejes de la vida que estoy construyendo para proteger a mi hija. Su padre quiso responder, pero Alicia se adelantó. Si quieres estar en mi vida, tendrás que aceptar que ya no soy la mujer que callaba para no incomodar. El silencio siguiente fue distinto. No era obstinado. Era triste. Pero necesario. Llámame cuando estés listo para hablar conmigo, no para defenderlo a él, dijo Alicia antes de colgar. No lloró. No tembló. Solo respiró con un alivio que parecía aire limpio entrando por primera vez en meses. Su madre la abrazó fuerte, como si estuviera abrazando a la niña que una vez crió y a la mujer que ahora renacía. Estoy orgullosa de ti, dijo. Tu hija va a agradecerte un día. Alicia apoyó la cabeza en su madre y dejó que la calma la envolviera como una manta tibia. Ese día, algo cambió definitivamente. Alicia dejó de sentir que estaba huyendo. Comenzó a sentir que estaba avanzando. El resto de la tarde transcurrió en paz. La bebé dormía. La casa olía a café y pan recién hecho. El ambiente era cálido, familiar, vivo. Y justo cuando Alicia pensó que el día ya había dado todo lo que tenía para dar, llegó una mensaje inesperada. Era de la madre de Julio. Alicia, hija, creo que necesitas saber algo. Mis amigos. Lo que ella descubriría a continuación. Sería el golpe final que explicaría todo lo que Julio había hecho. Y lo que no había hecho. Ese mensaje cambiaría la historia entera. Alicia vio la notificación en el celular. El nombre de la madre de Julio brillaba en la pantalla como un aviso del destino. Ella abrió el mensaje con el corazón en calma, pero con la intuición alerta, una intuición que, mis amigos, rara vez se equivoca. Alicia, hija, creo que necesitas saber algo. Alicia respondió casi de inmediato. ¿Qué pasó? La suegra tardó unos segundos en contestar, y Alicia sintió que esos segundos eran como una respiración suspendida. Finalmente llegó el mensaje. Encontré algo. Algo que explica por qué él actuó como actuó. No estoy justificándolo. Solo quiero que entiendas el contexto. Alicia frunció el CEO. Contexto. Esa palabra le daba escalofríos. Porque había aprendido que muchos hombres intentan convertir contexto en excusa. Dime, escribió. La suegra pidió una llamada. Alicia aceptó. Cuando respondió, la voz de la mujer al otro lado sonaba agotada, pero sincera. Alicia, yo crié a mi hijo. Sé cuándo está mintiendo. Y sé cuándo está escondiéndose detrás de algo. Alicia mantuvo silencio. Su suegra continuó. Julio tiene miedo. Un miedo irracional. De la sangre, del cuerpo, de todo lo relacionado con el embarazo. No miedo tipo aprensión. Miedo clínico. Casi una fobia. Alicia sintió una mezcla extraña de sorpresa y rabia. Una fobia. Una supuesta fobia. ¿Eso explicaría llamarla repugnante? ¿Eso explicaría desaparecer durante el parto? No. Alicia sabía que no. ¿Y él nunca dijo nada? Preguntó con la voz controlada. Porque le da vergüenza. Mucha vergüenza, respondió la suegra. Eso no lo justifica. Solo lo explica. Alicia se mordió el labio. Sentía que algo faltaba. Que había más. Que la suegra estaba empezando desde atrás, suavizando un golpe mayor. Dime todo, pidió Alicia. Hubo un suspiro largo, profundo, cargado del peso de una verdad difícil. Alicia, cuando tú estabas entrando en trabajo de parto, yo llamé a Julio. La abuela llamó. La hermana llamó. Todos llamamos. Él no atendió porque no estaba con los amigos como dijo. Alicia se quedó inmóvil. Entonces, ¿dónde estaba? Su suegra dudó un segundo. Y con una tristeza maternal dijo. Estaba en el hospital. Pero no en el tuyo. Alicia sintió que el aire le golpeaba el pecho. ¿Cómo que en el hospital? ¿Qué hacía ahí? La suegra tragó saliva antes de decirlo. Estaba en urgencias. Hiperventilando. Vomitando. Con ataque de pánico. Porque no soportó la idea de verte en el parto. Porque le dio asco imaginarlo. Ese asco fue como una piedra arrojada directamente al corazón de Alicia. ¿Él sabía que yo estaba pariendo? Sí, respondió la suegra. Sabía. Sabía y entró en colapso.
Alicia sintió una náusea profunda. No por la fobia, sino por la realidad brutal que le acababan de confirmar. Julio no había faltado al parto por accidente. no por ignorancia, no por malentendido, no porque estuviera distraído. Él había faltado porque no soportaba verla haciendo el trabajo más doloroso, más vulnerable, más poderoso que una mujer puede hacer. ¿Y él nunca dijo nada? Murmuró Alicia. Porque prefería quedar como irresponsable antes que admitir que se desmayó de miedo. Alicia apoyó la mano en la mesa. Todo giraba. ¿Eso daba contexto? Sí. ¿Eso justificaba algo? No. Absolutamente no. Su suegra siguió, con voz rota. Yo intenté convencerlo de ir a verte. Le dije que debía ser fuerte por ti. Pero él estaba fuera de control. Y cuando finalmente pudo respirar, ya era tarde. Alicia apretó los ojos. La rabia subió como fuego líquido. Él me llamó repugnante, dijo en voz baja pero firme. No por miedo. Por desprecio. Su suegra no negó. No defendió. No maquilló. Solo dijo. Lo sé. Alicia sintió lágrimas calientes amenazando salir. No de tristeza. De indignación. La suegra continuó. Julio necesita ayuda psicológica. No lo digo como elogio. Lo digo como verdad. Está enfermo en el orgullo, en la masculinidad mal enseada, en el terror a la vulnerabilidad. Alicia se quedó muda. Y tú no puedes cargar con eso, dijo la suegra. No debes. No es tu responsabilidad curar lo que él no quiere tratar. Ese fue el momento en que Alicia entendió algo profundamente liberador. Ella no había perdido un marido. Había escapado de un abismo. La suegra terminó. Quiero que hagas lo mejor para ti y para mi nieta. Aunque eso no incluya a mi hijo. Yo voy a apoyar lo que decidas. Alicia sintió el corazón aflojar. Esa mujer su sogra entendía. Julio no. Pero ella sí. Gracias, dijo Alicia, con la voz quebrada pero fuerte. La suegra adió, en un susurro. Mi único miedo es que él intente manipularte usando esa fobia. No le permitas. El miedo no es excusa para la crueldad. Alicia cerró los ojos. Esa frase selló todo. Cuando colgó, sentí una quietud extraña. Dolorosa. Clara. Ese contexto no cambiaba el pasado. No borraba la humillación. No borraba la negligencia. No borraba el abandono. Onde debería haber entendimiento, só había más una confirmación dolorosa. Julio no la había protegido porque jamás había aprendido a ser un hombre emocionalmente entero. Alicia, con la bebé en brazos, susurró. No te voy a odiar. Pero tampoco voy a volver. Porque hay verdades que no destruyen. Hay verdades que liberan. Y esta era una de ellas. Mis amigos, prepárense. Porque la decisión final de Alicia, la más dura y la más congruente, aún está por venir. Alicia sabía que aquella llamada había marcado un punto de no retorno. No porque Julio hubiese pedido perdón, él no lo hizo. No porque hubiera reconocido su crueldad, tampoco lo hizo. Sino porque, por primera vez, él en verdad sintió que podía perder lo que daba por garantizado. Y mis amigos, nada aterra más a un hombre que siempre contó con la presencia incondicional de una mujer, que darse cuenta de que ella ya no lo espera. Durante los días siguientes, Alicia empezó a reorganizar su mente. No sus cosas, no su rutina, su mente. Pensaba en la bebé, en su futuro, en la vida que quería construir. Pensaba también en la vida que no quería repetir, una casa donde una mujer tiene que mendigar respeto, donde cada emoción vira exagero, donde o silencio vira arma. Mientras eso ocurría, Julio empezó a hacer algo que nunca había hecho durante el embarazo: aparecer. No de manera física, no tenía coraje para eso. Pero enviaba mensajes preguntando por la niña. Fotos. Vídeos. ¿Cómo está? ¿Durmió bien? ¿Todo ok con la salud? Alicia respondía con neutralidad. Sem hostilidade, sem doçura. Era como si estuviese falando como un conocido distante, no con el padre de su hija. Eso lo destruía. Pero también era la consecuencia natural de meses de abandono emocional. Un día, la hermana de Julio visitó a Alicia para conocer a la bebé. Traía regalos, ropa, una manta tejida a mano. Los ojos se le llenaron de lágrimas cuando cargó a su sobrina. Te juro que no sé qué pasa por la cabeza de mi hermano, dijo con sinceridad. No puedo defenderlo. No puedo justificarlo. Pero estoy aquí. Alicia sonrió, agradecida. Era extraño sentirse más apoyada por la familia del hombre que por el propio hombre. La conversación siguió de manera suave hasta que la hermana de Julio dijo algo que Alicia no olvidaría jamás. Tú no mereces cargar la culpa que él se niega a asumir. Esa frase se transformó en un mantra. Esa misma noche, mientras acunaba a la bebé, Alicia pensó en su futuro.
Pensó en las millones de pequeñas decisiones que tendría que tomar dónde vivir, cómo organizar horarios, si regresaría al trabajo, cómo criar a la niña lejos del caos emocional de Julio. Pero por primera vez, el miedo no ocupaba la primera fila de sus pensamientos. Había lugar para esperanza. Había lugar para opciones. Había, sobre todo, lugar para paz. Mientras tanto, Julio seguía sin entender el punto central. No era sobre el sentirse mal. Era sobre el haber construido un ambiente donde Alicia tuvo que elegir entre su bienestar y su matrimonio. Y ella eligió a sí misma. Y eso, mis amigos, es algo que muchos hombres nunca imaginan que una mujer puede hacer. Pero cuando una mujer lo hace, no hay vuelta atrás. No era una decisión impulsiva. Era una decisión maturada. Una decisión nacida de meses de dolor, soledad y humillación. Durante ese tiempo, Julio parecía cada vez más perdido. Mandaba mensajes diciendo que no entendía en qué momento las cosas se habían ido de las manos. Alicia leyó eso y sintió casi compasión. Porque se necessitava nível absurdo de desconexão com a realidade para não perceber exatamente o momento em que todo se había rompido. El momento había sido claro. Cuando él eligió el orgullo por encima del respeto. Cuando él eligió el asco imaginario por encima del apoyo. Cuando él eligió salir con amigos por encima del nacimiento de su hija. Y ahora, lo único que le quedaba era reclamar que no entendía nada. Una tarde, cuando la bebé tenía ya algunas semanas de vida, Julio envió un mensaje más largo que los anteriores. Estoy pensando en buscar ayuda profesional. No quiero perder. No quiero perder a nuestra hija. Sé que me equivoqué, aunque todavía no entiendo por qué fue tan grave. Pero quiero intentarlo. Alicia sintió algo curioso al leer eso. No era alivio. No era emoción. Era distancia. La frase "sé que me equivoqué" podría haber llegado meses atrás. Durante la gravidez. En el hospital. En la discusión en casa del hermano. En la llamada. Pero llegó tarde. Y aunque Alicia apreciaba el gesto, entendía que él no estaba listo. No completamente. No de la forma que importaba. Porque, mis amigos, hay una diferencia enorme entre no quiero perderte y quiero cambiar por mí mismo. Alicia respondió con calma. ¿Busca ayuda? Sí. Por ti. No por mí. Julio contestó. ¿Podemos intentarlo? Alicia miró a su hija. Esos ojos pequeños, llenos de inocencia, llenos de futuro. Y respondió. No ahora. Julio no escribió nada más esa noche. Alicia colocó a la bebé en la cuna, suspiró y sintió algo nuevo. Una sensação poderosa, transformadora, quase sagrada. Ela percebeu que não estava apenas saindo de um casamento. Estava renascendo como mulher. Mis amigos. Lo que viene después es el punto decisivo de esta historia. La parte en la que Alicia define, con una sinceridad brutal, su nuevo destino. La mañana siguiente amaneció tranquila. El tipo de tranquilidad que no viene del silencio externo, sino del silencio interno. Alicia se despertó con la bebé hecha un pequeño ovillo tibio a su lado, respirando con ese ritmo perfecto que solo los recién nacidos tienen. Abrió los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió un peso en el pecho. No sintió miedo al abrir el día. No sintió la presencia de alguien esperando que ella se justificara por existir. Solo sintió vida. Mientras preparaba una mamadera, escuchó su propio pensamiento claro como campana. No necesito volver. Y ese pensamiento, mis amigos, vino sin culpa. Sin ese eco social que exige que una mujer mantenga la familia unida. Sin esa voz externa que repite que toda relación tiene problemas. Era un pensamiento limpio. Una certeza limpia. Un camino limpio. Ese mismo día, Alicia decidió hablar con un abogado no porque quisiera correr al divorcio, sino porque quería información. Quería saber sus derechos, sus opciones, entender qué camino estaba tomando, aunque aún no lo hubiera verbalizado. El abogado fue directo, profesional, frío pero empático. Le explicó sobre guarda, manutención, visitas, pensión. Le explicó que el abandono emocional también era violencia silenciosa. Le explicó que ella tenía pleno derecho de proteger a su hija de cualquier ambiente hostil. Alicia agradeció, sintiendo una mezcla de fuerza y vulnerabilidad. Era como caminar sobre una cuerda floja, pero con los pies firmes. Mientras eso ocurría, Julio también decidió tomar acción. O mejor dicho, una parodia de acción. Pidió una cita con un terapeuta, pero canceló al día siguiente. Dijo que pensaba ir al hospital para ver la bebé, pero nunca apareció. Enviaba mensajes diciendo que estaba reflexionando, pero sus reflexiones parecían monólogos de un hombre que se lamentaba de su propia imagen más que de sus actos. Mis amigos, un hombre que no sabe distinguir remordimiento de vergüenza nunca llega lejos en la autocrítica. Por su parte,
Alicia no estaba esperando nada. Ni disculpas, ni giros dramáticos, ni revelaciones tardías. Su única preocupación, su único planeta estable, era la bebé. Cierto día, Julio finalmente pidió hablar cara a cara. Alicia aceptó, pero con una condición. No quiero discutir. No quiero gritos. No quiero manipulación. Solo hablar. Julio llegó nervioso. No con ese nerviosismo de quien teme perder algo valioso, sino con el nerviosismo de quien teme enfrentar sus propios errores. Y cuando vio a la bebé en los brazos de Alicia, su expresión se quebró por un segundo. Ella está hermosa, dijo. Alicia no respondió. Solo la sostuvo un poco más cerca, como quien protege un tesoro. Julio respiró hondo. Estoy tratando de entender lo que pasó. Pero me cuesta. Siento que todo explotó de la nada. Alicia sintió una oleada de indignación silenciosa, pero habló con calma. No explotó de la nada. Tú lo encendiste. Día tras día. Palabra tras palabra. Silencio tras silencio. Julio bajó la mirada. Yo no pensé que te afectaría tanto. Alicia cerró los ojos, conteniendo una mezcla de risa amarga y tristeza. Como no te iba a afectar. Llamaste repugnante a la mujer que estaba criando a tu hija. No te importó cómo me sentía. Y cuando entré en trabajo de parto, no estabas. Él apretó los labios. No sabía que era ese día. Te llamaron, Julio. Te llamaron varias veces. Y no atendiste porque estabas con tus amigos. Julio tragó saliva. Ese fue el momento en que entendió o empezó a entender que no había excusas posibles. El rostro se le quebró. La voz se volvió fina. No sé cómo reparar esto. Alicia lo miró con una honestidad que cortaba el aire. No es mi trabajo enseñarte a ser un hombre. Ni un esposo. Ni un padre. Él se quedó inmóvil. Era como si alguien le hubiera arrebatado el guión y ahora estuviera perdido sin saber qué línea decir. Alicia terminó. Si quieres ver a tu hija, podemos organizar visitas. Pero no voy a volver a esa casa. No voy a criar a la bebé en un ambiente donde la madre no es respetada. Julio abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Solo lágrimas contenidas que no terminaban de caer. Alicia dio un paso atrás, en sil clara de cierre. Yo ya elegí, dijo. Elegí la paz. Julio no trató de detenerla. No pidió un abrazo. No insistió. Apenas quedó allí, en medio de la sala, pareciendo un niño abandonado, con la diferencia de que fue él quien se dejó solo. Alicia se fue sin mirar atrás. Y cada paso que daba fuera de esa casa era como recuperar centímetros de vida. Mis amigos, cuando una mujer aprende su propio valor, el mundo entero cambia de eje. Pero todavía quedaba una última tormenta. Una que no vendría de Julio, sino de alguien que Alicia nunca imaginó. Y esa última tormenta decidiría el final. La conversación con Julio había sido la última pieza del rompecabezas. Alicia lo sabía. Él lo sabía. Hasta la casa entera lo sabía. Pero la vida, mis amigos, nunca deja que una historia termine tan fácil. Siempre guarda una última sacudida, esa que llega cuando menos la esperas y te pone a prueba una vez más. Esa sacudida vino de donde Alicia jamás habría imaginado. Su propio padre. Un hombre que había estado distante durante la gravidez, incómodo con emociones, rígido con reglas que él mismo no seguía. Un hombre que, cuando ella más necesitó apoyo, decidió defender al yerno misógino porque los hombres también tienen límites. Un hombre que creía que el deber de una mujer era aguantar. Esa mañana, mientras Alicia y su madre preparaban café en casa del hermano, el teléfono sonó. Era él. Alicia dudó en atender. Su madre la miró con una mezcla de tristeza y fortaleza. Atiende si quieres. Si no quieres, no tienes por qué. Pero Alicia necesitaba cerrar ese círculo, así que respondió. Del otro lado, la voz del padre sonaba tensa, irritada, como si él fuera la parte ofendida. ¿Qué has hecho? Comenzó sin saludo. Tú no puedes destruir tu familia así. Tienes que volver a tu casa con tu marido. Alicia cerró los ojos. Respiró hondo. Y por un segundo, sintió esa versión vieja de sí misma queriendo justificar algo, queriendo explicar, queriendo no decepcionar. Pero esa versión ya no existía. Papá, dijo calmadamente, yo no destruí nada. Solo salí de un lugar donde no era respetada. Su padre exhaló con frustración. Él está sufriendo. Está arrepentido. ¿Qué te dijo exactamente? Preguntó Alicia. El pobre está desesperado. Dice que tú te fuiste sin motivo. Que no lo dejaste ver a su hija. Que lo humillaste. Alicia sintió una risa seca queriendo salir, pero se la guardó. ¿Y tú le creíste? Preguntó sin elevar la voz. Su padre no dudó. Es tu marido.
Él tiene derecho a ser escuchado. Ahí fue cuando algo dentro de Alicia terminó de romperse. No por dolor. Por claridad. ¿Y yo? Preguntó ella. ¿Yo no tengo derecho a ser escuchada? Silencio. Largo. Denso. Su padre finalmente dijo. Alicia, es que tú siempre has sido sensible. Mis amigos, esa frase. Esa frase es la daga histórica que tantos hombres usan para invalidar el sufrimiento emocional de una mujer. Alicia sintió un temblor detrás de las costillas, pero lo transformó en firmeza. No. No soy sensible. Soy humana. Y estuve sola durante todo el embarazo. Él me llamó repugnante. Eso fue violencia emocional. Él ignoró las llamadas cuando estuve en trabajo de parto. Eso fue negligencia. Él no se acercó a su hija hasta que hubo testigos. Eso es ego. Del otro lado, su padre guardó un silencio obstinado, incapaz de encarar la magnitud de esas palabras. Y si tú no puedes ver eso, continuó Alicia con la voz tranquila como el filo de un cuchillo limpio, entonces eres parte del problema. El padre resopló. Alicia, no quiero perder a mi hija. Ella sintió un nudo dulce en el pecho. Pero no cedió. No me vas a perder, dijo. Pero tampoco voy a permitir que me alejes de la vida que estoy construyendo para proteger a mi hija. Su padre quiso responder, pero Alicia se adelantó. Si quieres estar en mi vida, tendrás que aceptar que ya no soy la mujer que callaba para no incomodar. El silencio siguiente fue distinto. No era obstinado. Era triste. Pero necesario. Llámame cuando estés listo para hablar conmigo, no para defenderlo a él, dijo Alicia antes de colgar. No lloró. No tembló. Solo respiró con un alivio que parecía aire limpio entrando por primera vez en meses. Su madre la abrazó fuerte, como si estuviera abrazando a la niña que una vez crió y a la mujer que ahora renacía. Estoy orgullosa de ti, dijo. Tu hija va a agradecerte un día. Alicia apoyó la cabeza en su madre y dejó que la calma la envolviera como una manta tibia. Ese día, algo cambió definitivamente. Alicia dejó de sentir que estaba huyendo. Comenzó a sentir que estaba avanzando. El resto de la tarde transcurrió en paz. La bebé dormía. La casa olía a café y pan recién hecho. El ambiente era cálido, familiar, vivo. Y justo cuando Alicia pensó que el día ya había dado todo lo que tenía para dar, llegó una mensaje inesperada. Era de la madre de Julio. Alicia, hija, creo que necesitas saber algo. Mis amigos. Lo que ella descubriría a continuación. Sería el golpe final que explicaría todo lo que Julio había hecho. Y lo que no había hecho. Ese mensaje cambiaría la historia entera. Alicia vio la notificación en el celular. El nombre de la madre de Julio brillaba en la pantalla como un aviso del destino. Ella abrió el mensaje con el corazón en calma, pero con la intuición alerta, una intuición que, mis amigos, rara vez se equivoca. Alicia, hija, creo que necesitas saber algo. Alicia respondió casi de inmediato. ¿Qué pasó? La suegra tardó unos segundos en contestar, y Alicia sintió que esos segundos eran como una respiración suspendida. Finalmente llegó el mensaje. Encontré algo. Algo que explica por qué él actuó como actuó. No estoy justificándolo. Solo quiero que entiendas el contexto. Alicia Franchio, al CEO. Contexto. Esa palabra le daba escalofríos. Porque había aprendido que muchos hombres intentan convertir contexto en excusa. Dime, escribió. La suegra pidió una llamada. Alicia aceptó. Cuando respondió, la voz de la mujer al otro lado sonaba agotada, pero sincera. Alicia, yo crié a mi hijo. Sé cuándo está mintiendo. Y sé cuándo está escondiéndose detrás de algo. Alicia mantuvo silencio. Su suegra continuó. Julio tiene miedo. Un miedo irracional. De la sangre, del cuerpo, de todo lo relacionado con el embarazo. No miedo tipo aprensión. Miedo clínico. Casi una fobia. Alicia sintió una mezcla extraña de sorpresa y rabia. Una fobia. Una supuesta fobia. ¿Eso explicaría llamarla repugnante? ¿Eso explicaría desaparecer durante el parto? No. Alicia sabía que no. ¿Y él nunca dijo nada? Preguntó con la voz controlada. Porque le da vergüenza. Mucha vergüenza, respondió la suegra. Eso no lo justifica. Solo lo explica. Alicia se mordió el labio. Sentía que algo faltaba. Que había más. Que la suegra estaba empezando desde atrás, suavizando un golpe mayor. Dime todo, pidió Alicia. Hubo un suspiro largo, profundo, cargado del peso de una verdad difícil. Alicia, cuando tú estabas entrando en trabajo de parto, yo llamé a Julio. La abuela llamó. La hermana llamó. Todos llamamos. Él no atendió porque no estaba con los amigos como dijo. Alicia se quedó inmóvil. Entonces, ¿dónde estaba?
Su suegra dudó un segundo. Y con una tristeza maternal dijo: estaba en el hospital. Pero no en el tuyo. Alicia sintió que el aire le golpeaba el pecho. ¿Cómo que en el hospital? ¿Qué hacía ahí? La suegra tragó saliva antes de decirlo. Estaba en urgencias. Hiperventilando. Vomitando. Con ataque de pánico. Porque no soportó la idea de verte en el parto. Porque le dio asco imaginarlo. Ese asco fue como una piedra arrojada directamente al corazón de Alicia. ¿Él sabía que yo estaba pariendo? Sí, respondió la suegra. Sabía. Sabía y entró en colapso. Alicia sintió una náusea profunda. No por la fobia, sino por la realidad brutal que le acababan de confirmar. Julio no había faltado al parto por accidente. No por ignorancia. No por malentendido. No porque estuviera distraído. Él había faltado porque no soportaba verla haciendo el trabajo más doloroso, más vulnerable, más poderoso que una mujer puede hacer. ¿Y él nunca dijo nada? Murmuró Alicia. Porque prefería quedar como irresponsable antes que admitir que se desmayó de miedo. Alicia apoyó la mano en la mesa. Todo giraba. ¿Eso daba contexto? Sí. ¿Eso justificaba algo? No. Absolutamente no. Su suegra siguió, con voz rota. Yo intenté convencerlo de ir a verte. Le dije que debía ser fuerte por ti. Pero él estaba fuera de control. Y cuando finalmente pudo respirar, ya era tarde. Alicia apretó los ojos. La rabia subió como fuego líquido. Él me llamó repugnante, dijo en voz baja pero firme. No por miedo. Por desprecio. Su suegra no negó. No defendió. No maquilló. Solo dijo: lo sé. Alicia sintió lágrimas calientes amenazando salir. No de tristeza. De indignación. La suegra continuó. Julio necesita ayuda psicológica. No lo digo como elogio. Lo digo como verdad. Está enfermo en el orgullo, en la masculinidad mal enseada, en el terror a la vulnerabilidad. Alicia se quedó muda. Y tú no puedes cargar con eso, dijo la suegra. No debes. No es tu responsabilidad curar lo que él no quiere tratar. Ese fue el momento en que Alicia entendió algo profundamente liberador. Ella no había perdido un marido. Había escapado de un abismo. La suegra terminó. Quiero que hagas lo mejor para ti y para mi nieta. Aunque eso no incluya a mi hijo. Yo voy a apoyar lo que decidas. Alicia sintió el corazón aflojar. Esa mujer su sogra entendía. Julio no. Pero ella sí. Gracias, dijo Alicia, con la voz quebrada pero fuerte. La suegra adió, en un susurro. Mi único miedo es que él intente manipularte usando esa fobia. No le permitas. El miedo no es excusa para la crueldad. Alicia cerró los ojos. Esa frase selló todo. Cuando colgó, sentí una quietud extraña. Dolorosa. Clara. Ese contexto no cambiaba el pasado. No borraba la humillación. No borraba la negligencia. No borraba el abandono. Onde debería haber entendimiento, só había más una confirmación dolorosa. Julio no la había protegido porque jamás había aprendido a ser un hombre emocionalmente entero. Alicia, con la bebé en brazos, susurró. No te voy a odiar. Pero tampoco voy a volver. Porque hay verdades que no destruyen. Hay verdades que liberan. Y esta era una de ellas. Mis amigos, prepárense. Porque la decisión final de Alicia, la más dura y la más congruente, aún está por venir. Y bueno, mis amigos queridos. Después de todo esto, solo me queda preguntarles algo que me está quemando por dentro. ¿Qué habrían hecho ustedes en el lugar de Alicia? ¿Habrían hablado? ¿Habrían gritado? ¿O habrían guardado el mismo silencio mortal que lo cambió todo? Cuéntenmelo en los comentarios, porque quiero leerlos uno por uno. Y ya saben, denle like, suscríbanse, compartan este video con sus amigos y pásenle este drama a alguien que necesita analizar decisiones ajenas para evitar las suyas propias. Los quiero, mis amigos. Nos vemos en la próxima historia, donde créanme, el caos siempre es un poquito mejor cuando lo contamos juntos.